Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Hola mi gente hermosa, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo más del único podcast en vivo de la televisión. Yo, por supuesto, muy bien acompañada con mi licenciado Roger Villegas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Atenas, para ti, para toda la audiencia que sintoniza a esta hora Al Día. Bueno, hoy un día que nos enorgullece, un día que nos llena de mucho orgullo, sin duda alguna, porque son los 242 años del padre de la patria, el natalicio del hombre más importante, no solamente de Venezuela, sino de América y el mundo. El único que tiene el título de libertador. Además, haber liberado a estas 6 naciones, sin duda que es un hecho muy trascendental. Además, nos hace reflexionar, ¿no? Esa vigencia que tiene actualmente, cómo podemos hacerlo también vigente para nuestros chamos, para nosotros, y todo lo que tenemos que analizar bajo esa visión también de integración latinoamericana que sigue trascendiendo, ¿no? Fronteras. Día de alegría y de celebración, por supuesto. Y comentas el tema de la vigencia y me parece súper importante destacar la expo que se está desarrollando y que la extendieron hasta el 31 de agosto. Simón, de niño a libertador. Cómo hoy día podemos ver la historia, conocer desde otro punto de vista, de repente más tecnológico, y los niños quizás pueden digerirla mejor, pero que es increíble. ¿Cómo? ¿Ya tú fuiste? Fui ayer, casualmente. Cuéntame. Bueno, estaba ahí apurado porque pensaba que era hasta ayer, hasta bueno, hoy en teoría, ¿no? Y se fue extendida hasta el 31 de agosto. De verdad, una experiencia enriquecedora. Salí con mucha nostalgia también, porque de verdad que los actores, quienes participan en estas obras también, aquí me estoy adelantando un poquito como para que sepan de qué va, en la inteligencia artificial, lo hacen de una forma muy sentida, ¿no? Y es lo que queremos hacer como venezolanos, ¿no? También proyectar esta imagen del libertador para las nuevas generaciones y también como padres, ¿no? Siempre reforzar esto en casa de la trascendencia y la carga histórica y que logró el libertador Simón Bolívar con todas estas gestas independentistas. Mira qué bonito lo que acabas de decir. Historia, inteligencia artificial, se pueden fusionar estas dos partes y pues el resultado es maravilloso. Así es. Vamos a ver qué dice Carla al respecto. La tenemos ahí con nosotros. Vamos a verla. Adelante. Y si te dijera que el Libertador no es solo historia, pocos personajes han logrado cruzar la barrera del tiempo como él. Lo dicen los estudiosos, turistas que visitan Caracas asiduamente, pero sobre todo se nota en las calles de Venezuela, en la gente y en sus chamos. Bolívar está en todas partes, todo habla de él. Y no nos referimos solo a la vigencia de su pensamiento, de su mensaje por la unidad latinoamericana, de las irrepetibles hazañas militares que lo llevaron a liberar un continente. Estamos hablando de que su imagen, siempre activa y vigorosa, algo tan importante en estos tiempos, conecta con las nuevas generaciones. Bolívar es un personaje de historietas, pero también de TikTok. Es un personaje de película y de inteligencia artificial. En todos esos ámbitos resulta exitoso. Bolívar 3.0 no es quimera, es una realidad. Espectacular. Sí, Bolívar vigente. Casualmente quisiera precisar algunos datos que la BBC de Londres destacó de Bolívar, ¿no? Aquí voy a leerlo propiamente. Participó en más de 470 batallas, ¿no? Fue derrotado apenas 6 veces, libró 79 grandes batallas. Y bueno, eso lo vamos a precisar con parte de nuestros invitados para saber también si estos datos son fidedignos. Ya lo publicaba también la BBC de Londres, pero son algunos datos, ¿no? Más de 120.000 kilómetros recorrido a caballo. Vaya heroicidad, Buen jinete. ¿no? Así es. Buen jinete. Simón Bolívar. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestros invitados que seguro van a tener otros datos, que aportar en esta conversación tan importante en este día donde también se celebran 202 años de la batalla naval del Lago. Adelante.
hicieron Linao. Bolívar 3.0 es nuestro capítulo del día de hoy. De inmediato presentamos a nuestros invitados que ya lo veían en pantalla, ya están aquí con nosotros. Un amigo de la casa, Nicolai Chamánico, multiartista. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, me siento muy orgulloso de estar aquí hoy con ustedes con este tema tan importante. Para mí Bolívar toda la vida ha sido muy importante y me siento muy honrado de estar aquí con el maestro y bueno, listos para aportar lo que nace de nuestro corazón, porque en realidad hemos aprendido con el tiempo a amar a nuestro libertador, a amar a nuestro padre. Así Qué es. bonitas palabras, me encanta. Aparte me siento súper agradada y como en familia, porque también tenemos al historiador de Al Día, ¿no? Así es, te lo has dicho Henry bien. Navas. Bienvenido. A tu honoren. Ah, Bienvenido, profe. Henry. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Muy contento de estar acá, sobre todo en un día como hoy, que es conmemoración de los 242 años del nacimiento de Bolívar. bueno, y nosotros damos ese preámbulo, ¿no? Acerca de la vigencia, la trascendencia que tiene este pensamiento, la obra, la vida en general del Libertador, porque son muchas aristas que podríamos abordar y quizás este tiempo se nos quede corto, profe. Seguro que nos va a quedar corto. Pero, ¿qué podríamos destacar de la vida a 242 años del Libertador en este momento y que sigue vigente, no? No, yo creo primero lo siguiente, creo que bien merece una premisa fundamental sobre todas las ideas de Bolívar, aquella que establece básicamente de dónde surgieron esas ideas. Eso es fundamental, porque quizás eso nos permite tomar distancia de algunas corrientes que pretenden, en primer lugar, separar a Bolívar de lo que es su pueblo. Decía Plejanov en esa obra maravillosa que llaman El papel del individuo en la historia, que los seres humanos en el proceso histórico son la conjugación de las condiciones generales del contexto, de las ideas que estaban allí y que lo antecedieron, de su pueblo, de los movimientos que surgieron contra el oprobioso Reino de España y por supuesto las virtudes en materia de inteligencia, en materia emocional, aquella pasión de Bolívar. Todo eso conjugado se va a expresar en el surgimiento de esas ideas. De tal manera que eso no son el resultado de, qué sé yo, de un elemento mágico, sino es un proceso de construcción de los pueblos. Eso porque de alguna manera reafirma aquella, si bien es cierto que Bolívar somos todos, esa es una expresión que hay que repetirla, Bolívar somos todos, porque Bolívar es expresión, es concreción de lo que todos nosotros fuimos, somos y en mi opinión seremos. Amén. Eso es fundamental. De allí que, bueno, tenemos que comprender que esas ideas que tienen una enorme vigencia, bueno, ¿cómo no la van a tener? En los tiempos históricos, decía yo, estábamos conversándolo con el compañero invitado, los tiempos históricos. En los tiempos históricos, nuestros bisabuelos participaron en el proceso electoral, en el proceso de independencia, ¿sí o no? Claro que participaron, si eso nos hacen 200 años. De tal manera que nosotros estamos bajo el influjo de las ideas que expresó y por las que combatió Bolívar, en fin de cuentas, en la formulación de una república radical diferenciada de lo que algunos otros aspiraban, sobre todo aquellos que luego persiguieron a Bolívar, que eran nada más y nada menos que la oligarquía. Antepasados, por cierto, de las oligarquías que hoy siguen sosteniendo la falsaria idea de una república neoliberal y que, bueno, por supuesto tuvieron una conducta apátrida sus antecesores y los de ahora. Eso es bueno que lo pongamos en contexto porque no es que esas ideas estuvieron allá y nosotros, esas ideas están vigentes, porque las condiciones sobre las que surgieron esas ideas siguen presentes. Estamos hablando de potencias e imperios que pretendieron continuar avasallándonos mucho después que nosotros habíamos derrotado al oprobioso imperio español. Y estamos hablando de un movimiento auténtico, verdaderamente auténtico, que prácticamente presenta sus fundamentos fundamentales ese 15 de febrero de 1819 en ocasión del Congreso de Angostura, pero que luego va a ser replicado permanentemente. Bolívar está en nosotros, es la libertad. ¿Cuál libertad? La nuestra. ¿Cuál soberanía? Palabra subversiva, por cierto. Ya desde aquel entonces, ¿cuál soberanía? La soberanía nuestra. ¿De quién? La soberanía de Sudamérica, porque eso estuvo en la mente. La patria grande estuvo en Bolívar desde muy temprano. El discurso 3-4 de julio de 1811, pongamos la piedra fundamental de la libertad, ¿de quién? De Sudamérica. O sea, eso estaba allí.
pero estaba en Bolívar. No, mira, estaba en toda la vanguardia, esa vanguardia subversiva. Nosotros pudiéramos hablar de Bolívar mucho, incluso de un ser excepcional, un ser sufrido. Definitivamente, Bolívar nace en 1783 y no había cumplido los 3 años, ya en enero del 86, que su padre muere. Y cuando cumplía 9 años, su mamá muere. Digamos, lo va a tutelar, lo entregan a su abuelo paterno, Feliciano Palacio, y muere. Y Una vida bueno, no le trágica. queda. Ya desde Tío pequeño- Carlos. Entonces, le entrega la tutoría a su tío Esteban, pero Esteban no estaba aquí, estaba en España. Bueno, se lo entregan entonces a Carlos, su tío, Carlos Palacio. ¿Y qué pasó? Bueno, simplemente era un tío hosco que no vivía ni siquiera aquí, vivía metido digamos, en los campos, en el proceso de producción agrícola. No le prestaba atención. Ese muchacho, vamos a decirlo en términos realengo, era un niño rebelde y no podía ser de otra manera. Que bueno, que tuvo unos maestros extraordinarios, maravillosos. No solo Simón Rodríguez, mi Jorge José San, de él que dicen sus maestros, que era un niño levantisco, un niño absolutamente, digamos, procaz, ardiente y sumamente, ¿cómo era que se? Era un barrilito, eso lo dice mi José San, era un barrilito de pólvora. ¿Qué tal? Profe, y además ver también cómo el arte, Atenas, ha tomado también espacios para seguir llevando esa voz, esa vida del libertador, y precisamente es lo que ha hecho Chamánico en cada una de sus obras, también que hemos visto plasmadas en el arte, ¿no? En nuestra ciudad de capital y en el territorio nacional. Cómo el arte, la cultura, de una u otra forma también enaltece esta vida y obra del libertador y que hace que pueda trascender, ¿no? De Claro, generación juega en un generación. papel fundamental en la vigencia del legado del padre de la patria. Hoy vemos y escuchamos niños de 6, 8 años hablando de la historia de Bolívar como que sí, ¿sabes? Entonces la cultura forma un papel fundamental en esto. Imagínate qué mayor fuente de inspiración. Ajá. Somos bendecidos por haber tenido tremendo personaje en nuestras vidas. Fíjate, empezando porque creo que ha sido la persona en la historia de la humanidad que ha podido escribir de la manera más exquisita su propia gesta. ¿No? Vamos al tema de mi delirio en el Chimborazo. Eso es grandeza total. Entonces, esos procesos históricos que ha tenido nuestro pueblo, de la mano de Bolívar, pues hoy más que nunca están más vigentes. O sea, Bolívar, primero que todo, va a estar vigente siempre. Desde que la humanidad sufra estas injusticias, estos desniveles, estos desequilibrios, siempre va a estar vigente. Ahora, es un ser que nos está acompañando todo el tiempo, con su ejemplo histórico para todas las futuras generaciones. O sea, estamos muy bien resguardados por ese lado. Ese pueblo que habla el maestro Henry, que siempre está como detrás, ¿no? de estos héroes, que fue creando esa historia, pues hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo ese pueblo que hasta hace poco de pronto había confinado a Bolívar en el bronce, en el bronce cagado por las palomas de las plazas, donde se habían encargado de ponerlo allá para que fuera estático. Hoy en día respiramos a Bolívar, amamos a Bolívar, Estático lo nada. sentimos en todo lo que vemos, lo vemos con una gran admiración en la forma de expresarse de nuestros niños. O sea, es un motivo de inspiración para siempre. O sea, en ese sentido, la vigencia está garantizada. Es algo tan sublime. Yo por lo menos, fíjate, yo haciendo una retrospectiva, yo fui bolivariano, he sido bolivariano desde niño. Yo, por ejemplo, yo no jugaba a Batman, ni a Superman, yo jugaba a Bolívar. Porque me motivó y me cautivó la historia que recibía de maestros en mi plantel educativo. Tanto así que me llevó a investigar por mi cuenta, cosa que era muy rara para un niño de esa edad. Claro. Y sobre todo en el territorio colombiano. Ajá. No, y en el territorio colombiano, fíjate que hay muy buenos maestros bolivarianos. Eso bueno. es algo que compartimos mucho, porque bueno, allá también nos tocó la varita mágica, Es ¿no? correcto. Del amor por esa historia tan sagrada. Es que son palabras que a veces se quedan cortas, de verdad. Entonces,
yo aprendí a jugar. Crecí en el campo y tenía unos espacios donde tenía mis caletas de los pertrechos, eran espadas de madera que tenía yo allí guardadas. Afortunadamente tenía un caballo, entonces podía jugar más a esta historia. Y con los años ese juego ha seguido, porque nosotros no venimos a juzgar, venimos a jugar. Entonces ese juego fundamental de la historia nuestra siempre me ha cautivado mucho y obviamente ha sido una de las inspiraciones más grandes que he tenido, así como también han sido nuestros pueblos ancestrales indígenas. La parte de nuestra lucha por nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra libertad, me ha marcado mucho en mi obra artística. Y bueno, aquí también iluminado por tantos maestros que nos han dejado un legado maravilloso en las artes plásticas, en la música, en la poesía. Conocemos a Bolívar por sus victorias militares, lógicamente, pero también es conocido por su visión política de unidad y de libertad, ¿no? De independencia. Sí, bueno, yo debo decir que desde la cultura del arte tenemos un punto de inflexión, sin la menor duda. Nosotros desde la muerte de Bolívar, desde 1830, hay que decirlo, con algunas variaciones hasta por lo menos 1998, nos trataron de manipular y nos querían imponer un Bolívar montado en una estatua bien lejos de nosotros. Pero llegó un ser maravilloso, extraordinario, llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que lo bajó a Bolívar de la estatua. Y hoy Bolívar anda por las calles, por los campos, por los barrios, anda en las escuelas con los niños. Eso es maravilloso. Y debo decirlo ¿por qué? Porque no es nada más el asunto personal, es lo que encarna, es el Bolívar que reconoce que somos, como lo decía en 1815 con su carta a Jamaica, en ese septiembre de 1815, que somos un pequeño género humano, somos un nuevo género humano, no somos europeos, Bolívar, no somos africanos, no, tampoco somos aborígenes, no, somos la combinación de tres etnias que durante 300 años con sangre, sudor y lágrimas, lograron combinarse para que floreciera esa experiencia civilizatoria que hoy somos. Eso nada más de suyo representa un elemento fundamental que es el reconocimiento de quienes somos y, por cierto, impulsar a partir de ahí la autoestima, porque cuando Bolívar lo bajamos de la estatua, nos trajo autoestima. Los venezolanos, los nuestroamericanos, palabra de Bolívar, en esa misma carta, somos. Y tenemos una visión diferente del mundo que nos circunda. Por eso cuando hablaba en 1819 y decía, ¿cuál libertad, cuál república, cuál democracia? Bueno, la que se practica aquí, la que nace de nuestra propia mirada. O sea, no puede ser que nosotros casi 2 siglos estuvimos mirándonos a través del espejo de eso que llaman el occidente colectivo hoy, por cierto, hoy en debacle y en decadencia. Ahora nos miramos frente a frente, nos miramos como lo que somos. ¿A través de quién? De la obra de Bolívar, y por eso tiene una enorme vigencia. El reconocimiento de ese reconocimiento depende justamente la promulgación de la libertad. ¿Cuál libertad? La libertad nuestra, la libertad que nosotros hemos visionado. Todo eso lo debemos, en cierta forma, a ese esfuerzo ideario que Bolívar, de alguna manera, sembró en nosotros. Y ya no eran ideas nada más, sino que logró de alguna manera conquistarlos a través de, 14 años de un esfuerzo bélico sumamente cruento. Pero bueno, nos los legó y creo que estamos en la obligación de defendernos con nuestras vidas, porque de ello depende nuestra existencia. Y hoy día Así tenemos ese sentimiento de identidad y de defender lo nuestro a morir. Así es. Mira, tenemos que hacer una pausa, chamánico. Al regreso también quisiera tu intervención acerca de seguir profundizando, ¿no? De todo este trabajo que has venido haciendo también y cómo has logrado también hacer esas investigaciones históricas para plasmarlo, ¿no? En cada una de tus obras que has hecho durante tu pasar acá en Venezuela, que ya tiene bastante rato acá en nuestro país, ¿no? Ya soy de aquí. Listo. Mira, ya venimos con mucho más de Al Día. Su comentario y su opinión puede hacerlo de inmediato al día.tv8, Roger Villegas TV y soy Ale León Piso. Aprovecho el momento para saludar a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana y además bolivariana, Whitney Testa. Whitney Testa, la querida Whitney Testa. Besito, Whitney. Vamos a hacer una pausa muy breve, pero antes es momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que cumplir años es fácil.
cumplirle a millones de venezolanos, eso sí es un logro. Gracias por acompañarnos durante estos 16 años impulsando el país con trabajo, emprendimiento y visión de futuro, porque en el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Y este jueves 24 de julio se cumplen 242 años del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Y qué manera de celebrarlo que venimos acá directamente de la Expo Simón de Niño a Libertador para ver cómo estas nuevas generaciones conocen de la historia de nuestro libertador Simón Bolívar. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. ¿Qué aprendieron de nuestro libertador Simón Bolívar? Perdimos bien cuando murió y cuando nació. Me pareció todo muy bonito y creo que fue un buen libertador y fue muy fiel con sus amigos y nunca los traicionó y fue excelente la experiencia. Qué bueno, ¿quieren mandarle un saludo a todos los niños que vengan? Sí, le decimos que vengan. Sí, que venga para acá. Muy bien, estuvo muy divertido, me gustó mucho la parte del teatro. Okay, y cuéntame, ¿qué fue lo que te quedó? ¿Qué fue lo que aprendiste de nuestro libertador Simón Bolívar? Que luchó por las cosas y luchó por libertar a Venezuela. Que fue un guerrero, un gran guerrero que quiso salvar a Venezuela. Bueno, la batalla de Carabobo. ¿Y te gustó el buque Leander? ¿Y Francisco de Miranda? También. A mí me gustó todo, pero lo que más me gustó fue cuando nos montamos en el barco y cuando hay la batalla. Eso, chaca, pues. Eso. La batalla de Carabobo. Nos gustó de todo por los teatros y la forma que hicieron los actores. Aprende muchas cosas geniales, especiales y bonitas. Wow. Le gustan los caballos, el que lo cuidó fue Hipólita. Y desde el páramo de Pisba, desde aquí, donde el libertador caminó para poder librar sus batallas, nos despedimos para indicarles, vengan acá a la Expo Simón Niño de Niño a Libertador, para que puedan ver y sus hijos puedan conocer estas nuevas generaciones, esta historia que tiene a los niños cautivados, la historia de nuestro libertador Simón Bolívar. Ay, qué bonito, ya así como siempre con sus materiales que me encantan. Mira lo que conversábamos del tema de los chamos, cómo se involucran con la historia de nuestro país, y yo tengo que ser enfática en el tema cultural porque actualmente vemos demasiada demostración en cuanto a teatro, cine con la implementación de la inteligencia artificial, criptoarte, murales, grafitis enmarcados en la historia de nuestro país y que los niños pues lo digieren maravillosamente. Bueno, hay un tema importante que es eso que se ha ido logrando en un pueblo maravilloso que ha tomado la historia para sí mismo y para lo más importante, defenderla, porque es defender la vida. Digamos que este padre alfarero de repúblicas, ¿no? Nos dejó, pues es algo que nosotros tenemos que conservar como un gran tesoro, ¿no? Lo más sagrado que hay, la vida misma, la independencia, la libertad. Y en eso me parece tan especial estar en Venezuela, porque en Venezuela todos los días estamos haciendo historia grande, ¿no? Y eso es como lo que yo quiero generar por medio del arte, inspirar a estas nuevas generaciones, a estos niños, a ese amor profundo por nuestra historia y esas cosas que hemos ido logrando, visualizarlas muy bien, pero también las que faltan. En ese sentido, por ejemplo, creo que es una deuda histórica de nuestros pueblos con el legado de Bolívar, concretar la unidad de los pueblos nativoamericanos, ¿no? O nuestroamericanos, como bien él lo decía.
Y creo que se están abriendo los caminos para eso. Cada vez lo vamos viendo. Por ejemplo, en el caso particular, haber nacido en Colombia y ver que después de tanto tiempo, por fin no tenemos un gobierno allá que esté en contra, por lo menos. Eso ya es un gran avance. Un gran avance, Claro, sí. por ¿no? supuesto. Y porque ahí se abren los caminos para el encuentro, el reencuentro. Creo que todos estos pueblos de América Latina, América nativa, me gusta decir también, nuestro América pues tiene tantas cosas en común y sobre todo muchas cosas que darle al mundo. Y creo que aquí están las respuestas para muchas soluciones que se necesitan todavía en el planeta, para que el planeta sea un punto más agradable de vivir, que haya una más armonía. Lamentablemente, lo digo así, pues nos tocó a costa de muchos sacrificios humanos y de muchas vidas Sí. para lograrlo, como todavía pasa. Fíjate cuántas vidas se cobran las guerras en tantas partes del mundo y esas injusticias pues nos tienen que alimentar para seguir con nuestra rebeldía histórica, para lograr las grandes obras que tenemos que hacer, porque esta historia sigue viva y sigue en movimiento y tiene muchas fuentes y tiene muchas desembocaduras. Así que pues mi llamado a las juventudes es unirnos cada vez más, unirnos en el plantel educativo, unirnos en la escuela y unirnos donde hacemos deporte, unirnos donde hacemos arte, ¿no? Y en eso pues ha sido muy bonita la experiencia, por ejemplo aquí la unión con varios artistas, creando un ideario nuevo que los jóvenes y los niños van visualizando, ¿no? Y que atraen, porque de verdad pues es una historia que si por ejemplo una de las manifestaciones artísticas como el cine, si nosotros hiciéramos eso sería más de una trilogía sobre la historia de Bolívar, imagínate. No, imagínate. ¿No? O unas series de Netflix. Todavía es tan grande la historia de Bolívar que todavía ni se concibe poderlo hacer y poderlo aterrizar en películas o en unas series. Pero creo que hacia allá vamos, porque esa es una manera didáctica de que la juventud se encuentre con esa historia que es suya y que tiene que apoderársela para que vaya brindando frutos esa confluencia con los otros hermanos que están en lo mismo. Por ejemplo, mi llamado siempre, yo tengo muchos amigos en todo el continente, en todo el mundo en general, pero en todo el continente siempre estoy como en esa idea de cómo nos encontramos, cómo conspiramos contra el imperio, cómo nos encontramos y vemos por dónde nos podemos hacer por medio del arte. Por ejemplo, quiero hacer encuentros aquí en Venezuela de artistas de todo el continente que vengan aquí, disfruten de la playa, disfruten de toda nuestra historia, ¿no? Pero de fondo, cómo vamos tejiendo un tejido que ellos van generando en cada uno de sus países. Cuando se vuelvan a sus países, por medio del arte empiezan a hacer ese tejido. Que ellos puedan venir para acá, nosotros también podemos ir para allá y así se va fortaleciendo esa unidad que es tan indispensable. Es genial. Mira, bueno, lamentablemente nosotros empezamos este programa por la transmisión casualmente de la celebración de ambas fechas, ¿no? Veíamos ahí también las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, también de general en jefe Vladimir Padrino López y lamentablemente, profe, se nos está terminando el tiempo, pero quisiera que antes de que finalice este espacio, esta reflexión de cómo hacerle frente mediante todos estos valores que han mencionado estos chamos en esta feria, ¿no? Yo los escuchaba decir, el Libertador fue fiel el Libertador fue consecuente, No logró sus traicionó. objetivos, no traicionó. Entonces, fíjate, hablar de Bolívar es hablar también de sentimiento, de valores que son profundos en nuestra idiosincrasia, en nuestro país. ¿Qué podría decir al respecto en este sentido? Bueno, justamente, ahí el dilema. O sea, nosotros no podemos negar que este esfuerzo que estamos realizando tiene una contrapartida. Y esa contrapartida tiene que ver con aquellos que durante 2 siglos trataron de imponernos una axiología y unos valores que no son propios de nosotros. El individualismo, el odio, la violencia, el desamor, la desesperanza. Esos no son nuestros valores. O sea, es decir, y eso no apareció de gratis. Había una causalidad. Tratar de desdibujar nuestra historia y de presentarnos en primer lugar como el pueblo que no somos y distanciarnos de nuestros héroes patrios. Es un esfuerzo nacional que no podemos ser tan inocentes para pensar que aquellos que han sido enemigos de nuestra soberanía, de nuestra cultura, no traten nuevamente de evitar que eso que hemos visto en nuestros niños, tan hermoso y tan maravilloso,
no se consolide. O sea, y la primera conciencia que tenemos que tener es que en las puertas de nuestras aulas, en las puertas de nuestras universidades, el pensamiento viejo, ese pensamiento dominante, que prácticamente nos presenta como una suerte de subespecie, porque es así, nos discrimina. Ese pensamiento sigue tocando las puertas. Y la mejor manera de conjurarlo es precisamente profundizar con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con los que no son tan jóvenes también, todos esos valores como es el amor a la patria, el amor a nuestros padres, los padres de la patria, el amor entre nosotros mismos, porque nosotros como una expresión cultural que somos, pues, si no somos colectivistas, nuestras madres, nuestras abuelas visitan a sus vecinas y le llevan una taza de guarapo para quitarle la fiebre, o están pendientes si comen o no comen. ¿Qué es eso? Eso es lo que somos, eso es lo que vemos en el barrio y en el campo. Lo que no somos es aquel ser individualista que cree que surgir significa ponerle la piel en la cabeza al otro para poder avanzar. De tal manera que esa confrontación aún está presente. Y de este tipo de actividades maravillosas, bellas y preciosas, va a depender que se consolide ese hombre nuevo que definitivamente no solo es Bolívar y también es Chávez. Hemos tratado de impulsar. Y seguro estoy de que más temprano que tarde llegaremos a ese punto de no retorno, donde podamos decir que hemos logrado de alguna manera imponer paz, amor y, por supuesto, complementariedad entre todos nosotros. Amén. ¿Me permito Segundos. Sí. Me voy a despedir con arte. Ok, Un adelante. poema que Claro les que preparé. sí. Bien breve y Vaya, es corto. qué bueno. Dice, Bolívar hoy. No es bronce muerto en plaza silenciosa. Es viento que en tu frente se agita. Es fuego que tu pecho palpita cuando alzas la voz contra la opresión artera. Su espada no duerme en glorias vanas. La llevas tú en el libro que reclama, en el puño que alza una bandera limpia y en la red que desnuda la mentira. Joven, su sueño es semilla en tus manos, unir la tierra rota por engaños, tejer justicia en tiempos desiguales, ser raíz libre en todos los terrenos. Que en tu lucha, clara y necesaria, reviva Bolívar. No es estatua fría, sino en bandera de asta todavía. Un aplauso Me para encanta. Chamánico, dale, por favor. Bueno. Me Mira, encanta Chamánico. porque Bolívar hoy vive más que nunca en todos y cada uno de los venezolanos. Mira, Chamánico siempre tiene algo bajo la manga. El otro día se fue cantando en este espacio. puede ser. Que eso sí no lo sabía. Eso sí no me la sabía. Cantando y todo, me encanta. Mira, lamentablemente se nos acabó el tiempo en este espacio, en este al día, que de verdad me llena de mucho orgullo participar en este programa junto a grandes defensores del bolivarianismo, también junto a Atenas Ojeda, una Gracias, chica que maestro. también viene en vanguardia con el tema de la cultura y lo lleva a cada uno de sus materiales que presentan Buena Vibra, y un honor tenerla acá con nosotros también en Al Día. A usted, gracias por su sintonía. Recuerde siempre, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast bolivariano en vivo de la televisión venezolana. Feliz Así tarde es. y celebren a Bolívar y llévenlo siempre en sus corazones. Chao, chao. Nos vemos mañana. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.